Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, te damos gracias por esta vida que nos diste, Señor. Gracias por esta vida gloriosa, indestructible que nos impartiste. Gracias por la vida de Cristo en nosotros, Señor. Gracias porque nos expone, gracias porque nos confronta, gracias porque nos consuela, gracias porque nos edifica, Señor. Abra su boca ahí donde está, que el tapaboca no impida que usted haga una oración a Dios y le diga gracias. Gracias por esta gracia preciosa. Gracias por tu cruz. Gracias porque no tengo que hacer nada. Gracias, Señor, porque tú me lo has dado todo en Cristo. Y el bien, el don, el ministerio, la función, la economía, el matrimonio, la familia, la iglesia, todo se debe a tu gracia. Padre, esta mañana te ruego que la palabra para algunos hermanos sea pan y los alimente y los nutra. Pero también te ruego, Señor, que para algunos otros la palabra sea trigo y que en su casa junto con su familia la trabajen, la procesen y produzcan pan y más pan para ellos y para muchos otros, Señor. Padre, permite que nuestro corazón honre la construcción que estamos haciendo en esta casa, los diseños que tú le entregas a los apóstoles, las series, la palabra, la administración. Padre, te lo entregamos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, mientras estamos preparando, ya se puede sentar. Mientras estábamos preparando la palabra, una de las cosas que pensábamos era honrar la mentalidad de construcción. Y no solamente a nivel físico, todo esto nuevo, sino a nivel espiritual. Porque desde principios de este año, los apóstoles han venido trabajando prédicas en serie. ¿Para qué? Para que la edificación sea segura, para que el entendimiento esté afianzado. Y quisiera comenzar esta palabra recordándoles que honremos la mentalidad de construcción, la cultura de construir la palabra, de trabajar la palabra, de orar la palabra. Fíjense que nuestro apóstol terminó predicando Gálatas 3:1 y habló mucho acerca de la corrección, y yo voy a empezar predicando Gálatas 3:1. Y la intención de la palabra también es mucho desde la corrección. Y estoy seguro que eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que está más interesado en que la iglesia se edifique firmemente. Así que les ruego que trabajen la palabra, que valoren la mentalidad de construcción. No es inocente que se trabaje en series. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a Gálatas 3:1. Yo tengo acá la Reina Valera. Y dice: oh Gálatas insensatos. Y nos vamos a parar ahí un segundo, vamos a tratar de desglosar versículo por versículo y continuar esta construcción. Pero el apóstol Pablo empieza diciendo: oh Gálatas insensatos. Hay algo importante, y es que cada vez que leemos este versículo, lo leemos como que si Pablo los está regañando. Y diga, no. El apóstol Pablo inicialmente no los está regañando. El apóstol Pablo los está corrigiendo, que es muy distinto. Ahora, vamos a introducirnos en Gálatas 3:1 desde la mentalidad de que el apóstol Pablo ama a la iglesia de Galacia. Desde un apóstol, desde un padre espiritual que ama. Y como ama, corrige. No lo veamos como, wow, qué palabra tan fuerte.
Porque cuando tú escarbas en la palabra te das cuenta de que no es tan fuerte como parece y que todo lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era por amor. Y yo necesito confesar esto. A veces soy muy débil para la corrección o para el trato tosco. Y cuando nuestras autoridades nos corrigen, a veces me duele, a veces me molesta, a veces me entristece. Pero yo entiendo, o esta semana pude entender, que si me corrigen fuerte es porque me aman. Y es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo. Pero lo que produce la ofensa en un corazón inmaduro es terrible. Y estoy aquí parado desde ese lugar, desde el inmaduro que por mucho tiempo se ofendió por la corrección en vez de atesorarla. Así que les pido que veamos esta palabra. Es como un padre que ama y como ama corrige. Dice insensatos. Y la palabra en griego insensatos es anoetos. Y da la idea de alguien que sabe lo que tiene que hacer. Alguien que conoce lo que tiene que hacer. Pero aún así no lo hace. Aún así no lo pone en práctica. ¿Y por qué Pablo le está diciendo insensatos? Porque le predicó de Cristo, les predicó a Cristo tan gráficamente que los Gálatas conocían la verdad. En otras palabras les está diciendo, ustedes conocen lo que tienen que hacer, pero son tan necios que no lo hacen. Y eso significa ser insensato. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sido insensatos porque conocemos la verdad, pero no la ponemos en práctica? Esa palabra insensato significa conoces la verdad, pero no la pones en práctica. Una de las características de la iglesia de Galacia es que era inteligente. Tenía inteligencia espiritual. Esta palabra es para la iglesia, no es para un nuevo creyente. Es para gente que sabe lo que tiene que hacer, pero aún así no lo hace. Hermanos, nosotros podemos resultar ser unos insensatos cuando sabiendo lo que tenemos que obedecer, no lo obedecemos. Insensatez tiene que ver exclusivamente con desobedecer la verdad. Y sobre todo cuando el conocimiento y la comprensión están allí. Sí, yo entiendo lo que significa tal cosa. Sí, yo conozco lo que significa tal cosa. Sí, yo me sé la etimología y no sé qué más. Pero si no lo obedeces, es insensatez y no cuenta. Luego les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Hermanos, esta palabra a los Gálatas es una palabra de corrección. Lo que el apóstol le dice a los Gálatas es desde el amor. Y recuerden, por favor, y los que están escribiendo, que lo escriban. Quien te ama verdaderamente en la verdad, te va a corregir. Preocúpate si alguien te dice te amo y jamás te ha corregido nada. Quien te ama en la verdad te va a corregir. ¿Por qué? Porque la corrección te alinea a quien eres en Cristo. Porque la corrección te ordena, te ajusta. La palabra corregir significa enderezar lo que está torcido. Imagínense, más claro imposible. Vamos rapidito a este versículo, Proverbios 27:6. Esto lo leí en enero del 2020. Y dice, escuche bien, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. ¿A qué se refiere las heridas del que ama? ¿A maltratar? No. ¿A hablar mal? No. ¿A insultar? No. Las heridas del que ama son las marcas de la libertad que deja a alguien que te corrige.
Cuando una persona viene y te corrige y te confronta en la verdad, te deja una marca de libertad. Porque en esa área es muy probable o todo está preparado para que no te vuelvas a equivocar. Las heridas del que ama es la confrontación de aquel que te dice: te amo tanto que lo estás haciendo mal, necesitas hacerlo bien. Hermanos, es preferible la herida del que ama. Te vas a molestar, vas a patalear, vas a llorar, pero créame que luego te va a caer la ficha y vas a agradecer. Y vas a terminar diciendo: gracias porque me corregiste. Gracias porque no me dejaste igual. Gracias porque me dijiste a la cara todo lo que está mal. Porque eso está formando y está aumentando la vida de Cristo en mí. ¿Qué significa corrección? Hermanos, corrección significa ser libres del error. El apóstol Jesús ha sido muy detallista en explicar que la corrección tiene que ser sabiamente. Sí, pero algunas veces va a doler. Y si duele, que te diga a ti: epa, en esta área de mi alma todavía Cristo no es Señor. Si te duele, es porque en esa área de tu alma todavía no gobierna la verdad. Pero la corrección va a generar que esa área esté expuesta y te alinees. Y lo torcido se enderece. ¿Sabe algo? La corrección es tan necesaria que es una de las virtudes del amor y la paternidad de Dios. Al que amo, disciplino. Con Gina esta semana hemos conversado bastante y nos hemos permitido corregirnos, ¿sí o no? Y me envía cosas y le mando cosas y le digo: ¿y sabe qué siempre va a generar la corrección? Luz. La corrección siempre va a generar en la vida del creyente más luz de Cristo. Oye, yo creí que lo estaba haciendo bien. Bueno, resulta que no. Pero ahora sí lo vas a empezar a hacer bien. Porque la exposición al cuerpo siempre va a generar luz. Seguimos en el versículo y dice: ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? Aquí el apóstol Pablo está hablando de la fascinación del error. Era muy específico este asunto con los Gálatas porque ellos estaban siendo judaizados. Capaz nosotros no estamos siendo judaizados, pero el error también nos puede fascinar. Un evangelio diferente también nos puede fascinar. Pero conocer a Cristo crucificado, conocer al Cristo resucitado, verdaderamente me va a mantener libre del error. Porque en la cruz no hay errores, hay consumación, hay perfección. En la cruz no hay errores, hay perfección, hay consumación, hay una obra completa. Y aquí nos vamos a detener un ratito y vamos a leer Génesis 3:6. Porque esta palabra de Gálatas 3:1 tiene que ver con Génesis 3:6. La palabra fascinó que utiliza el apóstol Pablo hace referencia a cuando una serpiente está hipnotizando con la vista a su presa. Si han visto en las películas que la serpiente se para así firme y mira fijamente a los ojos de la presa, esa palabra fascinación tiene que ver con esa acción de hipnotizar, de mirar fijamente a los ojos. Habla del sentido de la vista. Y miren lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Hermanos, cuando yo dejo de ver a Cristo en la eternidad, mis sentidos espirituales se vuelven débiles. Cuando yo no veo a Cristo, cuando no estoy viendo su obra, cuando no estoy viendo su eternidad, cuando no estoy viendo al Cristo resucitado, al Cristo que es Señor, al Cristo que es mi hermano mayor,
Cuando yo no estoy viendo a Cristo, mis sentidos se vuelven débiles y estoy papayita para cualquier sistema de error, por una sola cosa, por darle mis sentidos a otra cosa que no sea la cruz. Pero si nos mantenemos viendo la cruz, hay una garantía de que el error no va a tocar nuestra vida. Hágase un análisis interno. Todos los errores de nuestra vida, de nuestra alma, los asuntos irresueltos, tienen una sola fuente. Y la fuente es que dejamos de ver la cruz. Porque si yo me mantengo viendo la cruz, estoy completo. Entiendo que no necesito hacer un esfuerzo adicional para ganar nada. Hermano, usted y yo somos herederos y el capítulo 4 de Gálatas lo habla. Y el heredero no paga lo que hereda. Ya Cristo lo pagó todo. Así que la palabra es que nos mantengamos viendo la cruz. Todas las veces que tengo problemas con mi esposa es porque no estoy viendo la cruz, no por ella. A los que son adictos a culpar a los demás. Todas las veces que tengo un problema en el trabajo, con un cliente, con un hermano, es porque yo no estoy viendo la cruz. No es ni siquiera por mi hermano, no es ni siquiera por lo que me dijo, porque me habló mal. No, es porque yo no estoy viendo la cruz. Porque si yo estoy viendo la cruz, me veo crucificado en Cristo y a los muertos nada les duele. Pero si dejo de ver la cruz, la carne gobierna. Si nosotros conocemos la verdad, necesitamos permanecer atentos. Hay enseñanzas que parecen inofensivas, pero terminan siendo muy nocivas para nuestra salud espiritual. Ay, qué lindo suena eso. Mira, tengo que pactar la palabra. Suena lindo, pero es nocivo para tu salud espiritual. Porque tú no tienes que pagar para recibir nada. El que hereda no paga. Aquí es donde entra la madurez. ¿Por qué? Porque madurez también tiene que ver con discernir lo que escucho. Y el Espíritu mismo nos va a dar testimonio cuando una palabra es verdad y cuando una palabra suena bien, pero es engaño. Ese Espíritu está en usted y está en mí. Ese Espíritu que discierne la palabra, que discierne la verdad. Y también ser templados y tranquilos. Y si alguien viene hablándome locuras, yo tengo dos opciones. O lo corrijo en la verdad, y si se deja corregir, gloria a Dios por él. O tranquilo, ya, sigo caminando, sigo mi vida. Tampoco hay que horrorizarnos y hacer un alboroto. No, tranquilo. Si recibe la corrección, se va a enderezar. Si no recibe la corrección, triste por esa persona. Ahora, ¿cómo saber que yo estoy dejando de ver a Cristo? Esa es la primera pregunta que se genera. Okay, ¿y cómo yo sé que estoy viendo o que estoy dejando de ver a Cristo? Es sencillo, porque si dejo de ver a Cristo, también dejo de obedecer su verdad. Por lo tanto, si yo me mantengo viendo a Jesucristo, la expresión de mi vida es obedecer su verdad, es obedecer sus estatutos. Y aquí esto lo voy a aclarar, porque no se trata de obedecer estatutos, obedecer su verdad y transformarlos en actos de obediencia como formas. Por ejemplo, yo vengo siempre a la iglesia, yo oro todos los días. Yo leo todos los días la palabra y yo hago esto, y yo hago esto, y yo soy el que más diezma, y yo soy el que más ofrenda, y yo soy el más generoso, y yo soy el que más hace. Ahí ya está mal, porque el hacer no te va a entregar nada que tú no hiciste nada para recibirlo. El hacer no te va a permitir recibir algo por lo cual tú no hiciste nada. El asunto es ese.
no se trata de actos de obediencia como formas. Porque les digo algo, los seguidores de la religión también cumplen este tipo de normas. ¿Y saben qué? Son expertos. Todos los días a tal hora se van a una alfombrita y rezan. En Semana Santa se dan latigazos y caminan arrodillados. Hacen el amor una sola vez, una vez en la semana en el día tal. Religión. Religión. Entonces no significa actos de obediencia, más bien significa una vida regenerada. Alguien que ha nacido de nuevo porque el Cristo de resurrección se incorporó en esa persona, vive en esa persona y por lo tanto obedece a la verdad. No es lo mismo tener actos de obediencia por religioso que obedecer a la verdad porque Cristo me gobierna. Es muy distinto. Y aunque la línea es delgada, ¿sabe algo? Usted y yo sí sabemos medirlo en nuestro corazón. Cuando uno se pasa el escáner, uno sabe cuando está haciendo algo por amor y disfrute a la voluntad de Dios y cuando no. Cuando lo está haciendo para figurar, cuando lo está haciendo para resaltar. Y es verdad lo que dice el apóstol Jesús, vamos a pasarnos el escáner constantemente. Este asunto de saber si es un acto de obediencia o una vida de obediencia porque Cristo me gobierna, sí es medible. ¿Lo haces por amor, por disfrute, por deleite? ¿O lo haces solamente por costumbre? Hermanos, no es lo mismo actos de obediencia por religión que vida de obediencia por una nueva naturaleza. Que vida de obediencia por la vida de Cristo. Parece igual, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la fuente es distinta. Uno viene de ti y de tu capacidad. El otro viene de Él, de su potencia, de su vida divina, a través de mí. Gálatas 3, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Aquí el apóstol Pablo está hablando directamente de la cruz. Cuando usted y yo no reconocemos la obra de la cruz como algo completo, como algo que no necesita añadírsele nada, la estamos desechando. Le estamos diciendo al Señor, esa obra tuya en la cruz no fue suficiente, así que yo necesito hacer un poco más, porque eso fue incompleto. Imagínense la barbaridad. La religión le dice a Jesucristo, tu obra no fue suficiente, por eso yo tengo que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer desde mí. Y no es así, porque le tengo algo. Las obras que usted y yo hacemos, ya el Señor las estableció en la eternidad. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es rendirnos y obedecer a su voluntad, porque la voluntad de Dios siempre me va a guiar a sus obras, no a las mías. La voluntad de Dios siempre me va a guiar a sus obras, no a las mías. La cruz es un señalamiento que nos dice Jesucristo cumplió todos los requisitos de la ley. Nos señala que su vida fue impartida en nosotros para librarnos de la esclavitud de la ley, de la religión y del legalismo. Hoy usted y yo no necesitamos más la ley, no necesitamos más la religión. Necesitamos a Cristo y a su cruz, a Cristo y a su cruz. Usted y yo no necesitamos ni más ley ni más religión. Necesitamos a Cristo y a su cruz. Diga conmigo, yo necesito a Cristo y a su cruz. Ahora quiero hacer un paréntesis acá, porque la ley no es mala. La ley no es mala. La ley no está mal.
Y cuando usted ve la ley, ¿a quién ve? ¿Qué describe la ley? A Cristo. La ley describe el carácter de Cristo, la persona de Cristo. La ley no es mala, pero la ley, dice Hebreos, que no perfeccionó a nadie. ¿Por qué? Porque no estaba internamente. Porque la ley estaba externamente. Ahora, Jesucristo cumplió la ley. Y esa ley en Cristo ahora es interna. Y para yo obedecer la ley, necesito hacer solamente una cosa: obedecer a Cristo. Ya está. No necesito buscar complacer nada externo. Lo que necesito es obedecer la vida que se incorporó en mi vida, la vida divina de nuestro Señor. Jesucristo se incorporó en nosotros. Te hace cruzar de la ley a la gracia, de la muerte a la vida, de lo externo a lo interno. Diga, la cruz me hace cruzar. Y en otras palabras, el apóstol lo que le está diciendo a los Gálatas es: ustedes vieron a Cristo crucificado, ya ustedes cruzaron. Ya ustedes están en una nueva naturaleza, en una vida indestructible, en una vida divina, nueva, gloriosa, que no necesita añadidura de nada, está completa, está perfecta. Si cruzaron, ¿por qué vuelven atrás? Diga, porque la mente del hombre es vana. Y pareciera que el asunto de la fe es muy sencillo, porque solo necesitas creer y obedecer, listo. Entonces, como el hombre no se puede quedar quieto, necesita sentir que él es el centro de algo, pero diga no. El hombre no es el centro de nada. Jesucristo es el centro de todo, el fundamento, la fuente. Y me encantó lo que dijo el apóstol esta mañana. La iglesia de más revelación. Sí, la iglesia que más revelación tiene de la palabra, pero que también más la practica. El hombre no es el centro de nada. Jesucristo es el centro de todo. Él sí. Usted y yo no. Él sí. Es tremendo esto porque estábamos leyendo y veíamos que estos judaizantes no negaban la cruz. Es más, eran judíos que profesaban creer en Jesús, pero sin embargo le añadían ritos, condiciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, yo creo en el nuevo pacto, sí, pero bueno, ¿qué te parece si haces esto? Cuidado. Por eso al principio hablamos de la importancia de la madurez para discernir cuando una palabra es verdad y cuando una palabra es engaño. Gálatas 3, del 2 al 3 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Creyendo. Usted y yo no podemos hacer nada para recibir el Espíritu Santo. Usted y yo lo que hicimos fue creer. Y Él mora en nuestra vida. Somos justificados por la fe y somos libres en Cristo. Ahora, no confundamos libertad con hacer lo que me da la gana. Porque todo lo que tiene que ver con Cristo está envuelto en una atmósfera que se llama propósito eterno, voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo soy libre es para hacer la voluntad de Dios, no para hacer mi voluntad. Esa libertad, que inclusive la serie se llama así, Libertad en Cristo,
es para hacer su propósito, para cumplir su propósito, para hacer su voluntad, no para hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque Dios no nos da la gracia para perdernos. Dios nos ha dado la gracia para reunirnos y afirmarnos en Él. Y luego dice un versículo que también conocemos mucho y vulgarizamos tanto. Empezaste por el Espíritu y terminaste por la carne. Hermano, la palabra no se vulgariza, la palabra se honra. Honremos la palabra. Honremos los dichos de la boca de Dios. Honremos la palabra. Habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, ustedes que entendían que esta obra era divina, no humana. Ustedes lo entendieron, Gálatas. Ustedes comenzaron por el Espíritu. Ustedes que entendieron que la perfección es un asunto divino, que están siendo perfeccionados por el Espíritu de vida. Pero ahora van a terminar por la carne. ¿Qué significa terminar por la carne? Perfeccionarse por las obras del hombre. Ese terminar por la carne no está poniendo un punto y final. Está abriendo la puerta a un proceso. Les está diciendo, ustedes sabían que la perfección es por el Espíritu de vida. Ahora van a buscar ser perfeccionados por la carne. Ahora van a buscar ser perfeccionados por la obra de la carne. Hermano, creer que cuando yo cumplo normas externas me hará completo es creer engaño. Yo estoy completo en Cristo Jesús. Y la perfección que se está desarrollando en mi vida es por su Espíritu en mí, no por lo que yo externamente pueda hacer. Lo que yo hago externamente es el resultado de una perfección que se está realizando en mi vida. Lo que yo hago externamente, lo que se evidencia, es el resultado de que estoy siendo perfeccionado, no al revés. No es que hago algo afuera para ser perfeccionado adentro, no. Estoy siendo perfeccionado dentro por causa de Cristo y eso se evidencia afuera. ¿En qué? En mi vida diaria, en mi andar. Practiquemos lo que creemos. Practiquemos lo que creemos. Cuando nosotros ponemos nuestros gustos por encima de la verdad, por encima de la revelación, estoy desperdiciando, estoy desechando la cruz. ¿Por qué? Porque el crucificado ha muerto a sus deseos. Porque el crucificado entiende que lo único que tiene que hacer es obedecer. Diga, yo soy un crucificado. El verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o porque ustedes escucharon con fe? El Espíritu Santo, la vida de Cristo, crece en nuestra vida, va en aumento, es a medida de que dejamos que su obra en nosotros se vaya completando. Y quiero puntualizar muy bien esto, porque ya basta de hacer cosas para figurar, para resaltar. Es innecesario, es aburrido, no edifica, no suma. A lo que a nosotros nos tiene que importar es que el Evangelio avance. Es que mi hermano esté firme en la verdad, porque su asignación hará que la mía funcione y mi asignación hará que la que mi hermano funcione, y la asignación de mi hermano hará que la de mi otro hermano funcione, y la asignación de mi otro hermano hará que el cuerpo funcione. Entonces ya dejemos a veces tanta niñería de resaltar.
Es mejor a veces que ni se entere porque Dios lo está sumando. Y que se enteren es por el testimonio de la verdad, más nada. Vamos un momento a Juan. Tercera de Juan 1 dice: el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Mucho pues me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de que andas en la verdad. Hermano, no dé testimonio de su vida misma para resaltar. Dé testimonio de lo que Dios hace para que la verdad sea engrandecida, para que la vida de Cristo sea glorificada. El que hace muchas obras desde una naturaleza incorrecta quiere ser el centro de todo. Y yo hice, y yo tengo, y yo los llevé, y son mis discípulos, y yo lo pagué, y yo fui, y yo doy el SEAP. Eso no edifica. Pero el que hace las obras que estaban predestinadas, listas desde la eternidad, por una naturaleza regenerada, glorifica a Dios y la verdad misma dará testimonio de esa buena obra. Es decir, no caemos en insensatez. Oh Gálatas insensatos, oh Gálatas que conocen lo que tienen que hacer y hacen lo contrario. Pero ellos no vinieron aquí. Así Abraham, el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces ustedes saben que son los de fe. Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Usted quiere ser justo? ¿Sí o no? Crea. Ya está. ¿Usted quiere ser contado como justo delante de Dios? Crea en Jesucristo. Ya está. No necesita más nada. Porque todos los que dependen, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando usted está aferrado a lo que puede hacer o puede cumplir, se mete en tremendo problema, porque deja de cumplir una sola cosa y ya usted está bajo maldición. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Por esa razón, nosotros no tenemos que aferrarnos a lo que hacemos como un todo. Tenemos es que mantenernos firmes en aquel que hace todas las cosas nuevas. Porque desde Él, desde su potencia, desde su realidad, hay capacidad en mi vida para obedecer de forma exacta. Para obedecer, para hacer lo que Dios me pide. Pero desde mí lo que voy a garantizar es ponerme debajo de la ley, y cuando no cumplo una, ya estoy bajo maldición. ¿No es más fácil simplemente creer? ¿No es más fácil simplemente descansar en la vida que gobierna dentro mío y que me guía a hacer su voluntad? ¿No es más fácil? Ahora, José, ¿eso significa que no voy a hacer más nada porque ya Cristo lo hizo todo? No. No. Eso significa
que desde ahora en adelante usted y yo entendemos y tenemos más que claro que lo que hacemos es por una vida dentro nuestro, no por mi capacidad. Eso significa que todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante, porque viene bastante trabajo, es desde la potencia de Cristo en mí, desde el Cristo de resurrección, desde el Cristo glorificado. ¿Por qué Pablo le habla desde el Cristo crucificado? ¿Por qué? Porque Cristo no solo quedó crucificado, Él resucitó. En nuestra vida está el Cristo de resurrección, el Cristo glorificado, el Cristo eterno. Esta semana mi esposo y yo oramos y ella decía algo que lo hemos dicho muchas veces, pero ella oraba y decía: Señor, nosotros solamente somos vasijas de barro. El tesoro de nuestra vida es tu vida. Yo soy solo la vasija. Pero parece que se nos olvida eso. Ya basta de figurar, ya basta. Hermano, yo me siento tan responsable por una generación que cuando tuvo que dar lo que podía dar, no lo dio por la competencia. Gracias a Dios eso no se detuvo y hoy seguimos construyendo. Pero estoy totalmente seguro que esa generación podía dar más. Y por el figurar, por la envidia, por la inmadurez, por la inseguridad, por la necedad, no se siguió construyendo. Le voy a decir una cosa. Si usted dice que Cristo está en usted, el que se tiene que ver cada vez que usted logre algo es Él, no usted. Si nosotros decimos que Cristo está en nosotros, pero nos llevamos la gloria, verifiquemos bien quién es el Señor de nuestra vida. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Hermano, esta era gente que entendía. Me quedé loco cuando leímos que eran inteligentes espiritualmente. Pero hasta el más inteligente, si no guarda sus sentidos, se puede extraviar, se puede torcer. A los más jóvenes, que ya yo no entro entre esos porque ya casi tengo 30. Ten cuidado. A los más jóvenes, tenga cuidado con lo que se permiten ver. Porque Eva escuchó lo que no debía. Y ya sabemos que toda esa operación era parte del propósito eterno. Eso está claro. Pero también nos deja un mensaje. Eva escuchó lo que no debía. Escuchó a la serpiente. El oír. Y el oír infectó el segundo sentido. El ver. Y el ver infectado llevó a la desobediencia. No en vano, el apóstol Pablo dice: a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado, ante cuyos ojos. La representación de esto era que le predicaron tan claramente que era como que si le pusieron un cartel con todo el detalle. Pero también resaltó algo, que le predicó claramente en sencillez. Porque la revelación de Dios, aunque a veces puede ser difícil de comprender, siempre va a provenir de un corazón sencillo. Aunque la revelación de Dios es muy profunda y hay cosas que capaz creo que no vamos a entender aquí en esta tierra, siempre proviene de un corazón sencillo. Porque la revelación no me aleja del cuerpo, la revelación me une al cuerpo. Si lo que usted dice
que Dios le está dando como revelación se lo queda para usted, déjeme decirle que se está metiendo en tremendo problema. Porque la revelación que Dios le provee es para que el cuerpo sea edificado, no para que usted se lleve la gloria y la retenga. Hermano, habrán algunos que entienden más. Habrán otros que entienden un poco menos. Pero la revelación nunca me separa de mi hermano. Vénganse conmigo nada más los que están en últimos años del CEAP. No. Vénganse conmigo los que no saben nada. No. La revelación me une al cuerpo. La revelación me reúne con el cuerpo. ¿Sabe por qué una generación cae en competencia? Porque no tiene claro qué construye. Porque si una generación tiene claro lo que construye, en vez de competir, valora lo que el otro edifica. Porque al final de cuentas es una construcción. El propósito eterno de Dios, su voluntad, su obra. Lo nombro porque hay que honrar la fuente. Pero Jim me dijo esta semana algo que me gustó tanto y me ministró tanto. Él me dijo: José, gracias a Dios que todos, que uno solo no puede hacer todo. Y yo, no, era tanta verdad. Gracias a Dios que uno solo no puede hacer todo. Por eso necesitamos al cuerpo. Hermano, póngase sobre sus pies. Ya. Cierre sus ojos ahí donde está.